Estamos en vivo para EIM TV en esta segunda parte de la conversación que estamos teniendo con Osvaldo Rivera en el programa de Explorando la Creatividad de Eva Holtz que tenemos semanalmente. Gracias, Eva. Y hola, Osvaldo. Bienvenido. Hola, David. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Placer de estar con ustedes. Hola, seguidores nuestros del Estadio Israelita Maccabi y de otras personas que se han ido sumando. Me voy a presentar. Yo soy Eva Holtz, artista visual, también diseñadora 2 veces, y tengo el agrado de presentar y continuar con Osvaldo Rivera Rifo, que es, tal como lo dije la vez pasada, el mayor y el mejor gestor cultural que a mí me ha tocado conocer y participar con él en varias exposiciones. Hoy día vamos a conversar algunos temas que podrían resultar polémicos, incómodos, porque vamos a hablar sobre el arte y va a ser bastante específica la charla. Y esto crea anticuerpos, porque cada artista cree que lo que hace, ese es el verdadero camino y ese es el verdadero arte. Y entonces, desde que yo me acuerdo, desde que estudiaba en la universidad, cada uno invalidaba al otro, uno porque era de esta escuela, el otro porque los profesores, porque eran de la Chile, eran mejor que los de la Católica, porque la escuela de arte aplicada era de segunda. Entonces, este asunto de invalidar el trabajo de uno con otro, eso es algo que yo creo que existió siempre, ¿ya? No sé cómo será en la música, cómo será en la literatura, pero esa era la experiencia que yo tuve. Como también la experiencia que tuve en la universidad, que yo estaba en el centro alumno, era la época de Frei Montalva, ya se había empezado a politizar todo lo que era el arte, y ya el movimiento político era mucho más fuerte que el movimiento estético, ¿ya? Y hoy día, Eva, eso... ¿Sí? perdóname la interrupción, solamente para todos los que nos están mirando, dejarles un pequeño mensaje que pueden, si ustedes lo desean, hacerles preguntas a nuestra presentadora y a nuestro invitado Osvaldo a través del chat que está en la página del Estadio Israelita Maccabi en este video. Si ustedes dejan sus preguntas, yo con mucho gusto se las transmitiré al final de su presentación. No los molesto más. Gracias, perdón. Ok, no, al contrario, fue un gran aporte porque nos puede preguntar. Y como les digo, y quiero volver a mencionar esto no es una entrevista, esto es una conversación que vamos a tener Osvaldo y yo, de igual a igual, en el sentido de que tenemos muchas similitudes y tenemos muchas diferencias, y vamos a conversar esto como si estuviéramos sentados en la casa, que lo hemos estado muchas veces juntos, porque no nos falta tema, y esto es un tema para analizar y profundizar. Osvaldo es mucho más instruido que yo en todos los movimientos de arte que están sucediendo en el mundo, por el trabajo que él tenía y por todo lo que él ha viajado. El caso mío no es tan así, porque yo estudié Historia de Arte en la universidad y después me preocupé más bien de hacer mi arte y de ir variando según la vida y según lo que me iba gustando y lo que no me iba gustando, y no me metí ni en la estética, ni en la filosofía, ni en los movimientos que hoy día Osvaldo los va a mencionar, todos los movimientos que están funcionando hoy día, que se llaman los ismos, que van influyendo en el arte, como el feminismo, tú vas a hablar de eso porque es una lista muy grande, y también tenemos la situación que desde que se democratizó el arte y que se puso un urinario en un museo como si fuera una obra de arte y se lo declaró como arte, hoy en día cualquiera declara que tal cosa, que una silla, que vimos el problema de la silla, en la parte de afuera del Museo de Bellas Artes,
que se la declaró arte, o cómo se molían unos pescados en una juguera, y eso también era una performance de arte. Entonces, cualquier cosa hoy día es arte. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Osvaldo para que él se explaye, para que él cuente esto, y yo entre medio me voy a ir metiendo o no metiendo, porque la verdad es que Osvaldo tiene mucho material y es muy interesante escucharlo. Osvaldo, te doy la palabra. Gracias, Eva, una vez más por compartir estas experiencias y algunos pocos conocimientos para ir ilustrando a nuestros auditores, a la gente que sigue este programa, sobre lo que está pasando con el arte en general desde hace ya varias décadas. No es un tema producto de las circunstancias sociopolíticas que hemos vivido, que hoy día nos estemos preocupando de una consideración cultural como es el arte en la sociedad, no. Este es un proceso que se inicia a comienzos del siglo XX, cuando empiezan a aparecer estos procesos vanguardistas que van rompiendo con lo que se venía ya desarrollando hace prácticamente 2000 años, desde los griegos hasta la época moderna. Más o menos las concepciones estéticas estaban más o menos reguladas, habían ciertas normas, ciertas reglas que permitían ir definiendo conceptos que le dieran una categoría y un sentido no solo estético, sino que al artista como tal, en su dimensión. En esto la filosofía ha tenido un rol protagónico y obviamente han sido filósofos tremendamente importantes desde los tiempos muy pretéritos, partiendo por Aristóteles, Plotinio, que fueron dando un sentido a lo que era el arte y la búsqueda que eso significaba para ellos, y así sucesivamente en Santo Tomás, en San Agustín, como lo conversamos hace una semana atrás, hasta llegar a Walter Benjamin e incluso a Nietzsche. El tema es de poder determinar que la función del arte es precisamente la búsqueda de la belleza. En ese contexto estético, ¿ya? El objeto llamado arte tiene que cumplir una serie de requisitos para que la obra de arte en sí tenga la categoría de tal. Entonces, aparecen a comienzos del siglo XX, sobre todo vanguardistas, filósofos, sobre todo en la escuela francesa. En la escuela francesa destaco básicamente a Gilles Deleuze, a Guattari, a Barthes, a Foucault, a Derrida, que quienes plantean, prácticamente Deleuze y Guattari plantean derechamente de que la filosofía ya ha carecido de la búsqueda de conceptos. La única instancia que crea conceptos nuevos es la filosofía. No hay otra instancia en eso. Y por esa misma vía, ellos comienzan a crear una serie de conceptos para reinterpretar las obras de arte o el arte en general. Y surgen de ahí una serie de elementos en que tú misma a lo largo de tu desarrollo artístico, de tu vida artística, has ido conociendo. Se empieza a hablar del objeto de arte, se empieza a hablar del lenguaje del arte, se empieza a hablar del discurso del arte, se empieza a hablar de una serie de elementos que acompañan al objeto arte, que no es propiamente tal la obra de arte, sino que es un letrero que explica la expresión conceptual o la filosofía que encierra. En Buen Romance, Eva, lo que estos filósofos empiezan a plasmar en lo que conocemos como el posmodernismo a partir de los años 60 es la irrupción
y la destrucción de la estructura conceptual estética tradicional. Y de hecho, empiezan a cuestionar la institucionalidad que hasta ese minuto está circunscrita a los fenómenos del arte. Si tú lees las crónicas, los artículos que empiezan a castigar duramente la característica del museo, y empiezan a cuestionar la finalidad del museo, y lo empiezan a catalogar como, como una bodega de acumulación de obras de arte, que están carentes de espíritu, que están carentes, que son cosas colgadas, que no tienen una mayor fuerza, que no tienen el mensaje, etcétera, 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 etcétera. Y son duros planteamientos en contra de lo establecido y en contra de lo formal. En ese contexto, tú mencionabas que hay una nómina, claro que hay una nómina de muchas manifestaciones de lo que se viene a definir como arte contemporáneo, o que lo etiquetan como arte contemporáneo, porque el posmodernismo de una u otra manera es la continuación de la etapa del modernismo. Entonces, en esa irrupción disruptiva de las concepciones, llamémoslo clásicas del arte, aparecen en los años 60 el expresionismo abstracto, el arte y el lenguaje, el arte conceptual, el fluxus, el happening, el environment, el arte cinético, el neodada, el op art, la performance, el arte pop, el post-minimalismo, el arte psicodélico, el videoarte. Me imagino que tú de todas esas cosas escuchaste en la universidad. Por supuesto. Después, en los años 70, vuelven a aparecer nuevas corrientes de manifestaciones llamadas, entre comillas, arte contemporáneo. Aparece el arte pobre. Hace poco, un par de años atrás, un año y medio atrás, 2 años atrás, el Museo de Arte Contemporáneo se vanaglorió mucho por la llegada de una obra que, según las autoridades de dicho museo, había costado una infinidad conseguir que este talento del arte llegara con sus obras a exponerlas al Museo de Bellas. Estaba toda la élite intelectual de izquierda aplaudiendo a este artista italiano. Ya me voy a acordar el nombre porque es como divertido el nombre, ya me voy a acordar. Lo tengo. No es uno que rompió todos unos espejos. Exactamente. Y a martillazo lo rompió, esa era la performance, esa era la hora. Exactamente. Este hombre, ya un señor de más de 80 años, expuso en el zócalo del museo sus obras más relevantes. Y las obras más relevantes era un laberinto de papel corrugado en el entorno del centro de la sala, y obviamente si tú recorrías ese laberinto te llamaba la atención que querías ver en el medio, porque daba la sensación de que en el medio había algo, y efectivamente en el medio no había nada, ¿ya? Era un laberinto, pero tú mirabas el techo y en el techo estaba el símbolo del infinito, ¿ya? Hecho con ropa sucia, con ropa vieja. Después, en otro muro del museo había un espejo y al frente del espejo había una especie de plinto. Tú te parabas frente a él o te sentabas en ese plinto, que me da la sensación que lo ponían ahí, para que tú te reflejaras en el espejo, y esa era la obra de arte. Después, en otro rincón del museo había una ruma, una pila de ropa sucia, donde había una modelo desnuda firmada en ella, otra manifestación. Y en otro había una pelota grande, gigante, hecha con papel remojado, papel de diario, qué sé yo, papel de revistas, qué sé yo. Y bueno, la gracia de la pelota esta era que la cubierta de la pelota, producto del amasijo de las hojas,
reflejaba un poco los titulares o las portadas de los distintos diarios del mundo. Esa era toda la expresión artística que yo vi en esa primera sala. Bajamos al Zócalo, nos arrinconaron bajamos al subterráneo, nos arrinconaron en una sala. Pistoletto se llama el artista. No se arrinconaron por peligro, digamos, en las escalas de la bajada a la sala, y habían 26 grandes espejos elegantemente marcados. En eso aparece el artista, ataviado de negro, un sombrero blanco, y hace un paseo muy glamuroso por el entorno de toda esta sala, mirando los espejos, y en su mano, en su hombro, llevaba un combo, un palo con un machete, con un combo, un combo de madera. Se pasaba y de repente se quedaba como estático frente a un espejo, tomaba el combo, ¡pah! Le aforraba un martillazo, caían los espejos al suelo, y el elenco que acompañaba como invitado a esta exposición, en la que por cierto yo era invitado, me encontraba, caía en una especie de éxtasis y gritaban: ¡bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Genio, maestro! Y yo miraba esto con cierto estupor. Había llevado a mi sobrina menor para que empezara a introducirse en el mundo del arte, y le decía: cuidado, no vas a salir arrancando de aquí, yo ya te explicaré. Y así sucesivamente esta figura se fue repitiendo en los 26 espejos. Y toda la gente que estaba ahí, dueños de galería, críticos de arte, de hecho una crítica de arte conocida, me dijo: ¿qué te parece, Osvaldo, esto? Me dijo: esto es maravilloso, me dijo, esto es caer en éxtasis. Y yo pensaba, sin contestarle nada porque estaba atónito, yo pensaba decir: ¿estaré soñando? ¿Me habré vuelto loco? ¿Estaré en un manicomio? Porque no encontraba una explicación racional a un cuento de esto. No lo había. No había una explicación. ¿Y sabes que había pintado detrás de cada espejo roto una frase que decía en italiano, la traducción es: compréndame. Entonces uno decía, esto es arte contemporáneo, ¿ya? Entonces, como te decía, él está catalogado, esta corriente y este señor está catalogado como uno de los exponentes más genuinos en el mundo del arte pobre. Arte pobre, arte hecho con desecho. Arte, objetos llamados arte. Porque alguien los declaró arte. Porque alguien obviamente dijo que ese espejo era arte. Exacto. Bueno, en eso tenemos también el backpainting, el libro arte, el arte feminista, las instalaciones, el land art y el fotovideo. ¿Ya? Esas son corrientes que se expresan en los años 70 de acuerdo a las orientaciones de los críticos, a las orientaciones de los galeristas, a las orientaciones de los filósofos o la reinterpretación que hacen de los planteamientos de los filósofos que te mencionaba. O de la nueva profesión que existe ahora, que son los curadores. Exacto. Luego llegamos al 80, al 1980. Aparece el arte digital y aparece algo que todo el mundo conoce, que lo ha visto: el graffiti. ¿Ya? Aparece el neoexpresionismo, aparece la transvanguardia, aparece el video instalación, aparece una cosa que yo no sé
¿cómo la puedo definir como elemento concreto de estética, en cualquiera de sus formas? Aparece algo que se llama crítica institucional. ¿Ya? Entonces, esas son, y esto no lo he hecho yo, esto está clasificado por año, etiquetado por año y publicado. En el año 90 existen manifestaciones llamadas arte corporal, arte digital, hiperrealismo, net art, new media art, arte relacional y un grupo británico se llama Young British Artists. En el año 2000, comienzo del siglo XXI, aparece otra manifestación también conocida, que la estamos viendo, que es el arte urbano. El arte visual, el arte conferencia y las video performance. Y ahora, a partir del 2010, está el arte post-internet, el arte visual, el arte antigenerativo, está el arte algorítmico y está el arte de la resiliencia. Tú que eres una estudiosa del arte y estudiaste arte en la universidad y sabes de historia del arte, o sea, ¿me puedes dar una mínima explicación de qué significa todo esto? Porque estas son las terminologías que se han acuñado para darle un sentido, entre comillas, académico a estas manifestaciones. Y la verdad de las cosas es que dentro de estas cosas que emergen entre los años 70 y 80, está el stencil, que es previo al graffiti, que es una especie de plancheta que se colocaba en los muros, con los cuales en Chile la Ramona Parra hizo su estreno desde muchos años. Que además entonces, era siempre panfletario. Es que a eso voy, a eso quiero llegar. O sea, la concepción planteada por esta gente que ha destruido las concepciones estéticas, han introducido la idea de que el objeto debe ser parte del proceso sociopolítico en que vive el artista. Y como debe ser parte del proceso sociopolítico en el que está inmersa la sociedad, el arte no debe sustraerse de eso y debe ser una expresión de aquello. Por lo tanto, si eso tiene una concepción ideológica definida, ya no es arte, es propaganda. Entonces, en ese contexto, yo lo tengo absolutamente claro y no tengo ningún empacho en decirlo, en ese contexto, quienes más han usado el fenómeno del arte, de lo llamado arte contemporáneo o postmoderno, qué sé yo, ha sido la izquierda para introducir su forma de pensamiento y su desnaturalización valórica de la sociedad en forma terrible. Y eso es una denuncia que venimos haciendo desde ya hace bastante tiempo, en el cual hay que estar alerta, porque la finalidad de esto es destruir el fenómeno institucional. Ahora, ojo, cuando uno habla de esto, tiene que tener claro que no está castigando a la persona que se llama artista en el contexto de esta historia. El hombre va en la corriente de lo que hay. Y si es lo que se vende, entonces él quiere tener la marca. ¿Y la marca quién se la pone? Los críticos, los galeristas y algunos museos. Entonces, si lo que vende es la firma de Juanito Pérez González, no es la obra la que tiene valor, es el artista el que tiene valor. Y ahí viene el primer gran problema. Entonces, en este escenario, hemos visto cosas que son no solo las que tú mencionaste delante, o sea, hemos visto obras, para darle una significación que la gente entienda de lo que estamos hablando, obras de arte, entre comillas, hechas con sangre de perros muertos. O han puesto un colgador en el museo con un par de calzones colgando.
o han puesto un palo de escoba, hace poco, un palo de escoba firmado en la pared del museo, y esa era una obra de arte. Entonces, y oye, en Inglaterra hicieron un museo de la caca, bueno, pedazos de caca. para que veas tú. Entonces, todo esto va encerrando un concepto de desvaloración de lo bello. Se está jugando con los antónimos de la belleza. Se está jugando con lo grosero, se está jugando con lo burdo, se está jugando con lo feo. Entonces existe, por cierto, a través de estos movimientos y de estos planteamientos filosóficos, una cultura de lo feo, una forma de mirar la vida diciendo de que lo feo tiene también su valor porque en el fondo forma parte del entorno de lo que es. Entonces, en vez de tener un aliciente para encontrar paz, para encontrar tranquilidad, para encontrar eso que hablábamos la vez pasada, en el sentido de decir, si yo estoy observando una obra de arte y a mí esa obra de arte me llega profundamente, y esa profundidad de sentimiento que yo tengo, de emoción que yo puedo tener con el arte, no solo puede ser que me gusta, puede ser también de rechazo, pero estoy sintiendo algo con ello. Claro. Entonces, ese concepto no me autoriza a mí para decir que la obra es mala. Me autoriza para decir que a mí no me agrada. Pero eso no tiene nada que ver, el gusto estético no tiene nada que ver con la calidad de la obra. Estoy de acuerdo. Entonces, Porque no necesariamente una obra tiene que ser bella para que sea buena. Puede ser buena aunque no sea bella, pero que tenga un virtuosismo estético, que esté bien hecha, que la técnica esté bien aplicada. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo ayer justamente compartí en el Facebook una entrevista muy larga, muy técnica, muy difícil casi por el lenguaje, de una crítica de arte española, que ella hablaba de que esta filosofía y esta mirada política del arte, en que el arte tiene que ser parte de lo que está sucediendo hoy día, viene regida por la universidad. Y en la universidad es donde se crea esto, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Escuela de Arte Aplicada, que como te digo, era mirada en segunda porque las Bellas Artes eran en primera. En Bellas Artes ya se le metía a la gente el concepto de que el artista no debe estar interesado en el dinero y el que vende es un vendido, ¿ya? Entonces hoy día a los artistas que trabajan bien se los califica como vendidos porque hay, qué sé yo, 20 o 30 artistas chilenos que económicamente les va bien, a los otros no, pero son unos vendidos por los otros. Y por otro lado, estos de la universidad se meten en el museo, el mismo grupo que que políticamente se va consiguiendo los trabajos en los museos o en las universidades particulares que hay ahora contratan a un rostro, que es como un rostro televisivo, para que sea decano de la facultad, pero en realidad se va infiltrando esto a partir de la universidad y se crea esta situación donde se van produciendo todos estos movimientos, donde el discurso es más importante que la obra de arte. Y el discurso, ¿quién lo dice? Los propios artistas. Los propios artistas hacen una instalación que nadie sabe lo que quiere decir, pero todos los muros están llenos de artículos pseudo-filosóficos, dice se llama Paloma Hernández, pseudo-filosófico, pero lo constituyen como una verdad. Y entonces estamos hablando también de que aquí la gente alguien decretó que eso es arte, y todos los otros calladitos dicen esto es arte, porque hay todos unos intereses creados. O sea, el artista no tiene una propia libertad, ni el artista, ni el crítico, ni al que le pagan para que escriba un artículo adulatorio, dice ella.
Y la otra persona que vale la pena escuchar es la Avelina Lesper, que es otra gran crítica de arte mexicana, que dice que aquello que no te puedes llevar para la casa. O sea, tú una instalación no te la puedes llevar para la casa. Aquello que no te emociona, que no te transporta a otro estado, porque no necesariamente tiene que ser decorativa la obra para que tú te la puedas llevar a la casa, pero ahora te venden el espacio y te dan un certificado, que además sirve, porque este es el gran negocio, del blanqueo de dinero. De todas estas obras que se venden, porque tú puedes comprar una obra porque sea $1 millón, que un cordel que cubre de un espacio a otro y que ni siquiera te lleva al cordel, te lleva al certificado de que invertiste en esa obra y eso te sirve para declarar impuestos. ¿Ya? Y para declarar y para ver que estás haciendo un lavado de dinero. Entonces, esto es, y realmente el arte mueve mucho más plata que el narcotráfico por esta situación de lavado de dinero. Y me gustaría que hablaras tú de eso también. Lo que pasa es que yo quiero tomar un concepto que tú empleaste en tu conversación. En el fondo, hoy día el concepto de toda esta línea que yo te he planteado se basa en 2 o 3 elementos básicos. Primero, se ha insistido hasta la saciedad que al salirse de las normas y de las formas estéticas establecidas, el individuo artista es dueño de su propia voluntad. Y por lo tanto, como es dueño de su propia voluntad y no puede, como consecuencia de eso, estar sujeto a ninguna restricción de ninguna naturaleza, hace lo que él cree que es conveniente y necesario expresar. Y tú pusiste al comienzo de la conversación el hombre que partió con esta historia colocando el urinario en un museo, que fue Marcel Duchamp. ¿Ya? Y Marcel Duchamp fue el que inició esta tergiversación, por llamarlo de alguna manera, de las vanguardias de la época. Acuérdate que en esos años había todo un movimiento que se refugió en el Café Voltaire en Zúrich, que es el grupo de artistas que arrancan de la Europa convulsionada por la Primera Guerra y se empiezan a reunir en el Café Voltaire de Zúrich, donde van dando lugar a la serie de movimientos que aparecen entre los años 1916, 1917, en adelante, por ahí, 1914, y está el dadaísmo, está el fauvismo, y hay una serie de movimientos rupturistas que son anteriores al postmodernismo. Entonces, van rompiendo son la vanguardia de la época, y van rompiendo, hasta llegar ahora a lo que estamos conversando, en el que el fenómeno disruptivo en el arte provoca de verdad un profundo rechazo a quienes se han formado dentro de las concepciones valóricas de Occidente. Y aquí quiero entrar en otro punto. Esto no es al azar, esto no tiene un concepto al azar, esto es una planificación absolutamente establecida por corrientes ideológicas que quieren terminar definitivamente con las concepciones clásicas de Occidente. Ya Nietzsche, en sus planteamientos filosóficos, tuvo su cuento, su choque frontal con el cristianismo y la moral, porque los cuestionó. Ahí se produjo un primer quiebre en el pensamiento de Occidente, y no por eso vamos a desconocer la importancia de Nietzsche, digamos, pero ahí hay una manifestación que más tarde es seguida
por estos otros que te mencioné, sobre todo por Deleuze y Guattari, en que plantean que la filosofía es la única encargada de generar conceptos y que todo lo que ha pasado hacia atrás de ello no creó ningún concepto, sino que simplemente fue una reiteración o un planteamiento de las corrientes filosóficas que venían de antaño, de las épocas pretéritas. Entonces, esto que a mi juicio es tremendamente complejo de poder explicarlo, de poder plantearlo si la gente no tiene un mínimo conocimiento de estas cosas o no ha leído un poco estas corrientes, porque aparecemos, desgraciadamente, y eso hay que decirlo, por la falta de cultura en esta materia, los que estamos denunciando esto, los que estamos conversando esto, aparecemos como ayatolas en el fondo. Dicen, no, Osvaldo Rivera está en contra del arte contemporáneo. Entonces ya partimos de un supuesto, tal como lo dice la Paloma Hernández, que hasta en el concepto de arte contemporáneo está equivocada la definición. Entonces, porque tú eres una artista actual, pintas, dibujas, trabajas hoy día, ¿y qué es lo que eres? ¿No eres artista contemporánea acaso? Sí, pero ella también hace otra mención. El arte contemporáneo, dice ella, que parte desde principios del siglo XX hasta el XXI, que estamos ahora, pero que ahora es arte contemporáneo actual. O sea, que tiene un título aparte que es la palabra actual. Entonces yo sería actual. Claro. Pero tú ves que es básicamente la creación de un lenguaje distinto. Te llevan a la creación de un lenguaje distinto. Cuando tú me planteabas el tema del feminismo, mira todo lo que hay detrás del planteamiento feminista. O sea, si nosotros vemos la pintura feminista, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver al macho descalificado en toda su dimensión, al hombre. Vamos a ver al hombre sojuzgador, al hombre opresivo, al hombre castigador. O sea, hay toda una desvaloración de la concepción del hombre en relación a la mujer. Y son muchos ismos, que yo no recuerdo la lista que ella puso, pero había de ecologista, arte ecologista, o sea, una lista, y el arte indígena, pero se está metido todo lo que es, pero de todos los grupos oprimidos que están saliendo ahora, son todas corrientes aparte. Lógico, y todos tienen su expresión artística. El indigenismo, la inmigración, el género, el feminismo, esto del cambio climático. Todo es un movimiento aparte. Y sigue, todos. Entonces, lo terrible de esto es que estas son permanentes monsergas que se transmiten y de lo cual son cómplices por ignorancia o por vocación los medios de comunicación, que dele, y tú al entrar en el diálogo y en la conversación teórica de las cosas, te encuentras con una especie de barrera infranqueable, porque ya está la mente de alguna manera capturada por esta cantidad de mensajes distorsionadores de la verdad. Entonces, cuando uno va a plantear las cosas y decir, a ver, busquemos las esencias de lo que significa estar frente a una obra de arte, cualquiera sea, ya sea visual o sea una obra escénica, que puede ser un teatro o puede ser la música. Entonces uno dice, a ver, hay que mirar eso con los ojos que tiene uno en el interior para saber lo que yo te decía adelante, si la obra te va de verdad a generar un cambio conductual, una motivación importante, te va a dar tranquilidad. Una transformación de conciencia, además. Pero por supuesto, entonces ahí sale, yo siempre he dicho, por experiencia personal, en todo este tiempo que yo he visto con mis ojos ver cómo gente que ha entrado
a ver una exposición tan criticada por estas corrientes en el sentido de la estructura de los museos. Esta cosa, hay gente chilena que llama a estos verdaderos mausoleos, en el fondo, donde están estos sarcófagos pintados sin vida. A mí me parece que el museo es un templo donde se cultiva no solo la calidad y la esencia del arte, sino que es un templo donde se puede llegar con tranquilidad y en silencio a comprender el significado trascendente que tiene el arte y cómo te puede llevar a ti en esa trascendencia a sentir exactamente lo mismo. Claro. Entonces, uno dice, bueno, pero un museo, yo lo comparo con un templo religioso. Tú vas exactamente con lo mismo. Por eso que en los museos hay silencio. Porque necesitas concentrar, poner todos tus sentidos al servicio de la obra de arte para comprenderla, sin necesidad de leer un letrero que te diga lo que el crítico o lo que fulano de tal expresó de lo que estás mirando. Ahora, fíjate tú que las universidades hoy día de Bellas Artes ya no enseñan dibujo, ya no enseñan pintura, enseñan gestión. Porque al final hay gente que va a estudiar y cuando salen son cesantes recibidos. No tienen ninguna posibilidad, porque primero no tienen ningún oficio, sino que lo que han aprendido son estas filosofías y estos discursos. Y entonces estamos hoy día, Osvaldo, en un mundo de fundamentalistas, en que tú vas a una exposición y la obra no tiene importancia, lo que tiene importancia es lo que vas a leer, el concepto, como dices tú. Lo más importante es el concepto. Toda la obra en sí no vale. Entonces vale el discurso. No, porque no vale, ¿sabes por qué? Porque retórica. ¿Sabes por qué no vale? Porque esta misma gente lo ha investido de un espíritu crítico superior. Entonces, cuando tú estás frente a eso, tú no puedes objetar nada porque ellos están dotados de esa estructura intelectual superior. Por ello. De ese gran poder. Y esta Paloma Hernández dice, mientras más grande el letrero, más verdad es. Entonces estamos hablando de la fake news y de la postverdad, porque vienen dos personas pseudo filosóficas que han escrito algo muy filosófico en la pared, o está el Huawei que me mostró ella una exposición de un jarro chino de la dinastía no sé cuánto, que le puso Coca-Cola alrededor, y esa es la obra de arte, porque lo hizo él, ¿te das cuenta? Y si lo hizo él y lo dice él, quiere decir que por ponerle Coca-Cola a eso, ya es una obra de arte. Y en el Museo Guggenheim aplaudieron mucho un carrito de aseo que estaba en la mitad, gran obra de arte, pero después descubrieron que la mujer del aseo lo había dejado ahí y ya lo tenían vendido en no sé cuánta plata. Entonces yo te digo, uno va a estas exposiciones que son verdaderamente un espectáculo para producir una provocación, para producir un shock, para convencer a la gente que eso es arte. Yo he estado 2 veces en Nueva York viendo esas exposiciones, y tú no lo puedes creer. Y tú dices, ¿quién financia esto? Porque también me llamó la atención en Nueva York, en una feria que era tan grande como la FISA, 2 veces, que el 80% del arte que se vendía, porque esa es una feria de venta, el 80% era arte figurativo. Aquí en Chile el arte figurativo no existe. No existe, salvo 2 o 3 pintores que pintan unos arbolitos parecidos a los míos. No existe, porque aquí el arte tiene que ser abstracto. Pero el mercado del arte allá, porque por un lado estaba este mercado de arte funcionando para que la gente compre y venda, y por otro lado estaban todas estas cosas extrañas que nadie entendía, que alguien las financiaba y que le daban un contexto de una exposición importante, porque habían todas estas locuras del ready-made, de que pegaban un zapato con un jarro, con un pedazo de auto, y eso era una obra de arte, por el ready-made.
Entonces, uno se pregunta, y yo he visto y tengo que contar eso, cómo uno fabrica, cómo puede una como galerista fabricar a un artista, fabricar estoy hablando, no descubrir, fabricar un artista para que ese artista, a mí como galerista, me produzca un dividendo. Y yo lo vi. Y me lo explicó un galerista muy conocido, que en realidad es un ingeniero comercial, en que van los artistas recién recibidos con una carpetita aquí bajo el brazo, con 10 pinturitas, en unos papeles, y le pregunté, ¿y esto cuánto vale? Bueno, 200.000 cada uno. Bueno, yo te doy 30.000. 30.000 por cada uno, pero te los compro los 10. Y el artista que no tiene ni un peso, se los vende. Y el mismo galerista me lo contó, así ha ganado plata. Entonces pues va la viejita, doña Juanita, que quiere comprar un cuadrito para un matrimonio, y le dice, oye, necesito algo bueno, pero que no sea muy caro. Mira, tengo una obra de alguien que es muy famoso y que ya está exponiendo afuera. Y que enmarcado con este marco lindo que vale 70.000 pesos, yo se lo vendo en 400.000 pesos y usted hace una gran inversión. Y él ha pagado 30.000. Y lo vende en 400, pero claro, invirtió 100.000 en el marco. Entonces lo presenta. Y ahí fabrica, de un muchacho, fabrica un artista. Porque le tincó que podía sacar plata. No porque el artista fuera bueno, sino que ahí funciona la tincada. Entonces, en las galerías de arte, y yo que ahora tengo mi antigalería, que es otro concepto, ¿qué es lo que es una galería de arte? Una galería de arte es un negocio de una persona que tiene un capital y que le tinca que descubriendo un par de artistas puede ganar mucha plata. Entonces lo elige por gusto personal, no porque tenga conocimiento, porque de los galeristas, y eso lo dijo el Valdemar Sommer, esto no es algo que lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo, ¿no? Prácticamente ningún galerista aquí en Chile tiene conocimiento de estético o está formado como artista, ¿ya? Sino que es un negociante que cree que le puede ir muy bien. Y así a algunos les ha ido muy bien, ¿ya? Y así funciona el mercado del arte, ¿ya? Eso es una galería de arte. Entonces, no necesariamente. Entonces, ¿dónde son los lugares más importantes para un artista para exponer? Son en las universidades, son los institutos culturales, porque no son a través de la venta que a uno lo eligen, sino de acuerdo a la calidad de la obra. Pero en una galería a uno le eligen porque tienen la idea que van a vender, que lo que uno hace es vendible, y por otro lado, de acuerdo a la lista de invitados que uno tiene, y del apellido y de qué barrio viene uno. O sea, todo eso influye para que una persona sea elegida en una galería de arte. Entonces, sigue tú, Osvaldo, con tu experiencia en el cultivo. Yo comparto contigo lo que estás planteando en relación a que es cierto, no existe una rigurosidad en la calificación de los artistas, sino que básicamente importa grandes consideraciones que tú dijiste, o sea, dónde estudió, cuál es su círculo de relaciones, en muchos lugares incluso existe casi una predeterminación para poder exponer, si son de tal o cual categoría social exponen, si no, no. Exactamente. Y así sucesivamente. Entonces, esa deformación que hay, donde se carece de rigurosidad del concepto y se carece de rigurosidad para establecer los criterios, son los que han desnaturalizado finalmente el arte, porque lo que ha ocurrido, sin ir más lejos, aquí en Chile, es eso. El Museo de Bellas Artes dejó de tener la impronta que tenía. El Museo de Bellas Artes es muy extraño que en el Museo de Bellas Artes tú entres y veas una extraordinaria colección importante donde te lleve a conocer. Por lo menos yo esperaría del Museo de Bellas Artes, como cultura general, que yo me pudiera pasear por salas importantes de dicho museo para conocer cuál ha sido la historia del arte chileno.
Yo le pregunto a cualquier joven, incluso estudiante de arte, si tiene idea, si sabe quién es el que esculpió el símbolo del Teatro Municipal, la aureola esa, la corona de laurel, si sabe quién lo hizo, si sabe quién tuvo que ver y construyó la escultura tan vilipendiada del general Baquedano. Entonces cuando uno dice, bueno, pero son artistas que trascendieron, son artistas que se formaron en las mejores escuelas en Europa, tanto en Italia como en Francia. Si uno le pregunta, por ejemplo, cuál es uno de los grandes artistas nacionales que logró llegar con una expresión plástica sobresaliente, la mayor cantidad de elementos de la naturaleza. Y tú le preguntas por González y Juan Francisco González y no tienen la menor idea. ¿Ya? Y yo con esto no voy a nombrar, pero nombraría de buena gana varios, digamos. Pero si yo tengo un Juan Francisco González y al lado tengo a Juanito Pérez González, ¿ya? Y a mí el Juan Francisco González, el galerista o el coleccionista me lo tasa por respeto, en un valor razonable, pero el otro, el Juanito Pérez González, que tiene firma, que tiene marca, que tiene un tremendo letrero y que ha salido en páginas completas en determinados medios de comunicación, me vale el triple, yo el mismo cuadro de González se lo quiebro en la cabeza. Entonces, en ese contexto está planteado el desarrollo del arte. Y por eso que los jóvenes no se interesan mucho por el fenómeno artístico, porque es fácil pescar un spray y hacer un mono en la calle y que aparezca la autoridad más tarde fotografiando eso, porque encuentro una expresión magnífica de lo que es el sentir social. Y aparece un señor importante, exdirector de un importante museo, diciendo que hay que hacer un registro importante de todo esto que está expresado en las calles, porque francamente es de verdad el sentir artístico de la ciudad. O sea, cuando tú ves un dibujo, un mono, un rayado en la pared, donde corre la sangre, donde están involucrados un carabinero golpeado, o sea, eso es, en el fondo, una expresión genuina de lo que es un sentimiento artístico. Eso se llama en cualquier lugar del mundo civilizado, se llama vandalismo, se llama terrorismo, se llama terrorismo intelectual. Entonces, a mí y hay otra palabra que había que agregar también a esto, fundamentalismo. Sí, claro. No, porque todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿ya? Si hay alguno de estos que los están viendo, o sea, nosotros ya estamos con la censura encima. O sea, estos no pueden hablar porque van en contra de lo que está establecido, en contra de lo que el lenguaje político es lo políticamente correcto. Nosotros, Eva, con lo que estamos conversando en el programa pasado y ahora... De miles de enemigos, porque esto no es amoroso, no es simpático, no es políticamente ok, no. Bueno, pero somos si unos en el viejos, fondo dime en unos la viejos historia, pensados y amargados. claro, pero dime en la historia, ¿cuándo las luchas por la verdad no han sido de la misma manera? ¿Cuándo? Siempre. Y en Siempre. el arte siempre ha sido así. En el arte siempre ha sido así, y en la filosofía siempre ha sido así, y en la historia con mayor razón ha sido así. Entonces uno dice, bueno, si estamos defendiendo los elementos esenciales que forman parte del acervo cultural que debe tener cualquier persona normal, y estamos diciendo, estos son los caminos, bueno, hay gente que está dispuesta a sacrificarnos a nosotros porque no estamos de acuerdo. en la corriente del mal gusto, porque no estamos en la corriente del mamarracho, porque no estamos en la corriente de lo grotesco. Cuando uno mira las performances que han hecho, esa que hicieron sobre la escultura en homenaje
creo que es el homenaje a Casanova en la Casa Central de la Católica, ¿ya? Donde en términos absolutamente grotescos, muchachas y muchachos desnudos tuvieron en buen romance, una partusa intelectual, digamos, en la escultura. Eso es un atentado a las normas morales de la sociedad y es un atentado al respeto que se le debe tener a una obra de arte que ha trascendido los tiempos y al autor de la obra de arte. Entonces, en ese contexto, bueno. Y yo te quiero contar algo muy interesante que contó la Paloma Hernández en este tremendo video de YouTube muy largo, que en Alemania un político hizo una performance en el Congreso y que no se sabía si era un acto político o era un acto estético. Pero si alguien declara o él mismo dice esto es un acto estético, nadie le puede discutir. Entonces pensemos en Chile, en la Florcita Motúa, que llega al Congreso disfrazado. ¿Llega como parlamentario o está haciendo una performance artística? Y que está todo el mundo, nadie se atreve a decir, oye, este gallo no puede entrar así al Congreso, porque hay una vestimenta, hay una rigurosidad para ser parlamentario, no puede hacer eso. O la Pamela Gil, que llega también disfrazada con el abanico, la historia, pero es una performance. Entonces, con esto de este fundamentalismo, que no se sabe si se puede decir esta es una loca o no es una loca, o este gallo es un loco que además anda mostrando sus películas pornográficas, y que todo eso está aceptado. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde están los límites? Ahora, fíjate tú que yo, que tengo una gran cantidad de seguidores en el Instagram, y gran parte de ellos son artistas, para el estallido social, yo me preocupé de sacarle un pantallazo a todo lo que la gente iba publicando como arte panfletario, para destruir el país, para destruir, o sea, ahí ya estamos hablando ya políticamente para destrucción, pero eso estaba revestido porque eran artistas. Entonces un artista puede incitar al odio, puede incitar a la destrucción, y arte porque lo dice el artista. Entonces los límites se nos han corrido por todos lados. Ya no hay límite. Ese es el punto. No hay límite. El tema de eso ya es un tema sociológico, más que artístico. Es un tema sociológico porque sociológico, ético, en el cual las normas morales, que son normas establecidas desde hace muchísimos cientos de años, se han tergiversado completamente. O sea, aquí el relativismo es una corriente. Hay corrientes de planteamientos que hacen fe absoluta de las cosas absolutamente relativas. O sea, claro, si alguien roba, le buscan la justificación. Y tú has visto lo que va a estar ocurriendo con los tribunales de justicia, que termina siendo el que se defiende culpable y el que ha agredido, el que agredió libre. O sea, esa es una destrucción del concepto no solo de la justicia, sino que el concepto del valor de la persona. Aquí tiene pleno derecho a alguien a forrarme a mí un balazo en la calle, y si yo logro esquivarlo o quedar herido y defenderme, el culpable soy yo porque no morí, y el otro es beneficiado con todos los elementos que hoy día están a su disposición. Lo vemos en el sur. Pero yo quiero ir más profundamente que eso. En las sociedades que empiezan a desequilibrarse completamente, se van desequilibrando, y cuando los valores esenciales como la libertad se empiezan a trastocar porque se ha roto el concepto del orden, entonces pasa lo que está pasando. En el comportamiento social, aquí se ha roto el orden, se ha vulnerado el principio de autoridad,
se han sobrepasado los límites que establece la judicatura, las leyes. Y lo que es peor, quienes están llamados a poner el orden en este entorno y a hacer respetar los principios que rigen el comportamiento de una sociedad a través de una constitución, que son los parlamentarios, la han violado sistemáticamente en los últimos años. Entonces, cuando existe un desorden institucional, cuando el Estado de Derecho se ha roto, cuando los elementos esenciales del orden no se pueden aplicar porque la autoridad política sojuzga la libertad del ejercicio legítimo y legal que tienen las fuerzas de orden, entonces pasa, Eva, lo que está pasando en Chile. Y por eso yo sostengo que no solo este es un problema de orden político, no solo este es un problema de orden social o económico, este es un problema cultural. Nos han destruido los cimientos esenciales del comportamiento humano que se reflejan en hábitos, en costumbres, en creencias, en identidades. En el fondo, se ha destruido el concepto de unidad de nación, que tiene características muy destacables. Hoy día cuando uno dice, bueno, yo me tomo la Plaza Baquedano y destruyo la estatua del general Baquedano, ¿qué se está haciendo ahí con ese acto? No se está destruyendo la estatua para generar una barricada o para generar una protesta. Se está rompiendo con los lazos de la historia. ¿Y por qué? Porque hay un discurso detrás de eso, porque el general Baquedano fue el héroe de la Guerra del Pacífico, y nosotros, como en la Guerra del Pacífico, llegamos hasta Lima, y conquistamos Antofagasta, y nos hicimos del norte de Chile. Entonces hoy día el discurso es al revés. Nosotros fuimos invasores, nosotros como chilenos fuimos casi mercenarios, nosotros nos apropiamos de las riquezas de otro país, etc. Eso se dice internamente en Chile. Eso se llama destruir el concepto de nación, destruir los sentimientos patrios. Y la autoridad política lo permite. Lo permite en la Araucanía, cuando la gente llora, cuando le queman el esfuerzo y el trabajo de un año a través de la siembra y su cosecha. Eso significa que se ha destruido no solo 30 o 40 hectáreas de trigo, se está destruyendo el valor del esfuerzo, se está destruyendo el valor del trabajo. Eso es, para emplear la frase que no me gusta mucho, pero porque creo que tiene otra connotación, la deconstrucción social que estamos viviendo. Yo creo que aquí básicamente es la destrucción de nuestro sistema valórico occidental. Ese, a mi juicio, es el resumen del cuento. Y no es solamente aquí, porque esto está pasando en todos lados. Bueno, obviamente. O sea, pero, lo traemos y lo importamos, lo importamos y lo importamos. Pero uno tiene que hablar, Eva, por donde le duele. Y en este caso, nosotros como chilenos estamos viviendo esto. Nosotros lo estamos viviendo en el mundo en el que estamos sumergidos, que es el mundo de la cultura. Lo vemos en la literatura, lo vemos en la pintura, lo vemos en las manifestaciones artísticas que supuestamente son artísticas en estos movimientos que yo te he mencionado. Lo vemos a diario. Pero también lo vemos en el comportamiento de la sociedad. Tuviste, y se fue muy publicado, cuando esta gente, un movimiento de estos cuentos del año 2010, que debe haber sido el arte urbano, o una cosa así, sí, el arte urbano, generó el matapaco, el perro. Claro. ¿Ya? Y tuvieron toda una parafernalia con ese perro. Y ese perro finalmente, como manifestación cultural, artística, fue autorizado por una autoridad para ser instalado en el Parque de Balmaceda. Y ahí estuvo instalado donde se le rendía culto por todas estas hordas de delincuentes que andaban en la calle y por la gente bastante poco ubicada o bastante poco sensibilizada con el dolor del pueblo chileno,
que se iban con los niñitos a tomar fotos con el matapaco. Bueno, Entonces, y este matapaco se usó ahora en el estallido social como una incitación a matar Paco. pero por O supuesto, sea, si con este esa cuento finalidad. era, vamos a matar Paco porque está permitido. Y ese Entonces, matapaco era un esto se perro que andaba dando vueltas que naturalizó. murió. Entonces, Oye, esto se ha naturalizado y toda la violencia que hay hacia los carabineros se ha naturalizado y esto es todo un movimiento para hacer esto que dices tú. No es si una cosa inocente de que alguien hace un dibujito y le pone, sino que hagámoslo, hagámoslo. Hay una incitación. Oye, ¿y qué es lo que fue el Holocausto? Sino esto mismo, la incitación a que todos los judíos en el fondo eran los dueños del mundo y que había que matarlos. O sea, se hace una declaración y se convence a la gente a través de la propaganda. Oye, Goebbels se hubiera hecho mucho más famoso, que él armó toda la propaganda, pero mira lo que hay ahora. Entonces, esto es tan peligroso, porque bueno, se todas las instala como corrientes, una verdad, una mentira. todas las corrientes que se fundamentan en lo falso, que se fundamentan en lo erróneo, que engañan sistemáticamente, caminan forzosamente hacia el objetivo último que tienen, que es un pensamiento totalitario. Y en ese contexto es donde yo pongo el alerta. Nosotros caminamos, no caminamos, vamos en la pendiente hacia el totalitarismo, ¿ya? En todo órdenes de cosas, ¿ya? Hasta que lleguemos a una dictadura, que de alguna manera ya se están viendo visos de ella, ¿ya? Porque el nivel de discusión a nivel mundial y a nivel local en relación a los fenómenos sanitarios y a las restricciones que importa esta situación de salud de la población, pero a la larga Nos está llevando a eso. nos está llevando a eso. Son privativas absolutamente de la libertad. Son Así privativas es. del derecho a elegir, del derecho a... Y dime tú, se han hecho estudios psicológicos y sociológicos de larga data de lo que significa este famoso bozal que nos ponen delante. El bozal este, que puede tener toda la significación de cuidado, pero te anula la personalidad, no hay rostro visible, Eva. Te anula la personalidad. Esto es exactamente lo mismo que usan en países del otro lado de nuestra cultura, en Oriente, cuando tapan a las mujeres y las hacen sumisas a las órdenes y al patriarcado que existe ahí. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿por qué molestarse? ¿Por qué la autoridad se tiene que molestar si uno hace el paralelo de lo que está ocurriendo? Si hay un comportamiento psicológico detrás de esto. Entonces, estas situaciones forman parte, obviamente, yo digo, hay que leer un poquito, hay que juntar 2 o 3 ideas para armar un pequeño relato y decir, bueno, si esto no es nuevo, esta historia no es nueva. ¿Ya? Entonces, hoy día, gracias o derivado de los medios de comunicación y de las redes sociales, obviamente que esta situación es tremendamente dura, porque estamos todo el santo día siendo bombardeados con distintas informaciones de distinta naturaleza. Nos queda solo la voluntad personal de poder determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Entiendes? Y es ese el sentido que tienen nuestras conversaciones, ayudarle a la gente a través de las manifestaciones más puras del espíritu a encontrar la verdad. Porque la verdad forzosamente tiene como raíz el bien. Y el bien solo se puede encontrar si detrás de ello hay belleza. Si no, no es así. Eso está descrito, te digo, mira, el hombre más mundano, pero al finalmente uno de los más sabios y de mayor influencia en los últimos casi 15 siglos, San Agustín, así lo plantea. Entonces te digo, y han sido todos los filósofos, todos, sin distingo,
que han echado mano al pensamiento de San Agustín, que fue un hombre que antes de llegar a la santidad, fue un hombre que vivió, y a mi juicio es uno de los filósofos dentro del cristianismo más terreno que existe. Y terreno te digo más en el sentido de valoración humana, más las vivió todas y las hizo todas antes de entrar en el concepto de santidad, digamos, del punto de vista religioso cristiano. Pero dice eso, la búsqueda de la belleza en el sentido profundo del espíritu nos conduce irremediablemente al bien y a lo verdadero. Entonces digo yo, podrán Nietzsche y otros decir vericuetos distintos, pero al final de cuentas buscamos eso. Yo miro tus obras que están detrás tuyo, tú miras lo que está detrás mío. Bueno, hay todo un relato en cada una de estas cosas que vemos. Cada cosa de estas están puestas ahí porque significan algo que tú reconoces como un factor que te llena de satisfacción y además te llena de orgullo. Abrir la puerta de este lugar donde yo estoy y cuando me preguntan de quién es esa obra, y yo cuento la historia de la obra, yo hago un relato no solo del autor, hablo de la obra y después digo de quién es. Y fíjate tú que a propósito del discurso y a propósito de estas charlas sobre mi proceso creativo, que como les digo a la gente, sale como de una improvisación, como de un juego, y yo lo que más he pintado en esta pandemia han sido paisajes. Y probablemente porque ni siquiera yo entiendo, porque pareciera, porque no lo sé, que yo recreo o creo paisaje donde a mí me gustaría estar. O sea, ya que no puedo salir para afuera, creo los paisajes desde adentro. Imagino el lugar. Trato de ver la luz. Trato de recordar la sensación que yo tenía. Y trato de ponerlo ahí. Y sigo con otro, y sigo con otro. Y la cantidad de paisajes que yo he pintado en esta pandemia, mejor ni lo digo, porque la gente va a creer que soy una máquina. En realidad, soy una máquina, soy una fábrica. Soy una fábrica. Pero yo me recuerdo de eso que tú estás hablando, me recuerdo de cuando hablábamos por WhatsApp y yo estaba en Chiloé, qué sé yo, y me decías, saca fotos de paisajes. Y mándamelo. Y te los enviaba. Y yo decía, y yo sacaba las fotos, pero al mismo tiempo en que yo iba sacando las fotos, iba buscando en las fotos la luz, los elementos que podían ser vitales para recrear esa imagen de la naturaleza más tarde en la pintura, en el cuadro. Claro, yo necesitaba la magia, la magia de la luz, la magia de la perspectiva, la magia del color, porque además ver esa foto y ver esa belleza era como una invitación a yo hacerla, pero mejor todavía, o sea, arreglar el paisaje que tú me mandabas, porque eran en verde, porque eran verde, café, ¿no es cierto? Decía, no, pero yo le voy a poner rojo a esto mismo, y le voy a poner azul, porque además sería mucho mejor. Entonces, esos paisajes que tú me mandabas, que tengo, que sé yo, 30 o 40 o más, y los tengo todos guardados, eran una verdad, o sea, yo estaba contigo allá. Claro. Entonces, me doy cuenta que eso es lo que estoy pintando, el querer estar ahí, ¿ya? Y al pintarlo, estoy ahí. Así es. Y cuando la persona, hoy día vino un cliente de 89 años, no se podía ir, porque ama los paisajes míos. Me dice, me hacen tan bien, yo los tengo en mi living, y me siento y entro en otro estado de conciencia, algo me pasa, no sé qué es lo que me pasa cuando los veo. Entonces le digo, bueno, eso es lo mismo que me pasa a mí cuando los pinto. Entonces, ese es el relato, ¿ya? Claro. Yo te cuento un cuento, tú conociste a esta artista en mi casa una vez que comimos juntos, que es la Loretta Lucas.
Sí, Y una vez con la Loreto conversando, me decía que estábamos planificando una exposición que tampoco se hizo, eh, y ella avanzó mucho en la idea. Entonces yo andaba con la cosa en la cabeza dando vueltas. Decía, ¿por qué no recreamos un estado social normal? ¿Por qué tiene que ser agresivo? ¿Por qué tiene que ser en contradicción con las cosas? Nosotros somos los únicos en América Latina que tomamos 11. no Ese sabía. concepto, ese concepto existe solo aquí, tiene toda una explicación histórica de por qué son las 11, qué sé yo, entre medio del cuento. Bueno, eh, entonces yo le decía a la Loreto, ¿por qué no fabricamos una colección que se llame La 11? ¿Ya? Y inventar y dibujar la mesa con las cosas que se comen, las que se comían antes, las que se comen ahora, la marraqueta con palta, y darle un sentido vivo Y a la atmósfera que se la producía al tomar atmósfera. once. Claro, La claro, atmósfera. claro. Y yo recuerdo que me mandaba algunas obras, algunos bocetos y algunos cuadros terminados, y yo disfrutaba con estos cuentos y ella igual, felizmente, no sé, ella puede haberlo hecho en nuestra parte, no lo recuerdo, pero el involucrarse en un relato que tenga un sentido y que obviamente le llega a todos, sin distingo, porque todos, el que se come un pan con mantequilla con té y el que se come un kuchen y pasteles y panes franceses en su mesa, hacen exactamente lo mismo, toman 11. Claro. Claro. Claro, y de cualquier tema tú haces una obra de arte. Lógico, pues, pero hacer una cosa que tenga un sentido estético y que refleje al mismo tiempo también Una una costumbre. visión y una costumbre. ¿Por qué no? ¿O me van a decir acaso que el cuadro de Rugienda, El Guaso y la Lavandera, no es un cuadro costumbrista? Y está Claro, instalado, pero no sé si si está ahora ahí. no está de moda, oye, Claro, si ahora no está de moda hacer un cuadro costumbrista, entonces puedes ser tachado tú de viejo decrépito o de pero vieja decrépita. lógico, por supuesto, pues sí, yo creo que ese título ya lo tengo, pero tú comprenderás que me da Yo exactamente lo mismo. también, Me diga, yo que también. me ¿Y por digan qué lo que crees se que le hice venga. la antigalería? Porque Claro, obviamente fui tachada por decrépita, claro. especialmente si eres una mujer mayor. A mí Es que, el término decrépito me produce risa, de verdad, porque si uno mira lo que hay en el entorno actual, si uno mira los espectáculos que se dan en la política, en la autoridad, yo decía, bueno, yo podría ser un viejo decrépito, claro, por viejo, pero no soy un joven político patético que da lástima, primero por su ignorancia, y segundo, por la poca deferencia que tiene y por el poco respeto que tiene hacia sus propios electores. Entonces son actitudes patéticas nomás. Eso es mucho peor que ser decrépito. claro, y para decrépito vamos a llegar todos, así que Sí, lógico, por da lo supuesto. mismo, sí. Y en este caso lo que importa no es la edad que uno tiene, sino cómo pinta. No, Y lógico. lo que importa es la obra, nada más. En, pero fíjate, Eva, que yo, que estoy en la línea paralela a la tuya, yo no soy un artista en esencia, digamos, pero yo me gratifico y me he gratificado con entregarle a una masa enorme, sobre todo de jóvenes y de personas que no han tenido posibilidades de ver cosas impactantes, me he gratificado con el hecho de que les he dado a ellos una emoción y un momento especial de sus vidas inolvidable. Esto de traer, una vez, porque el otro día te conté historia, pero hoy día te voy a contar otra. Una vez me llama un amigo y me dice, yo conozco al capitán de la comisaría de Pudahuel, de una de las comisarías de Pudahuel. Y este capitán tiene muy buena sintonía con los jóvenes, los ayuda mucho.
Entonces le dije yo, ¿y por qué no vamos a hablar con él? Me fui a hablar con este capitán, que hoy día ya está retirado de Carabinero, un gran amigo mío, y me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces le dije yo, aquí en Pudahuel hay tantos problemas de carácter social, tantos problemas de carácter de niños que están muy cerca de la droga, etcétera, como en todas partes, no solo ahí, como en muchas partes de Chile. ¿Por qué no hacemos algo de carácter artístico, cultural? Yo te ofrezco esto, pero tú me los reúnes y los llevas. Y mira, estuvimos durante un largo tiempo con este capitán de Carabineros, y por eso que yo en tu programa le quiero rendir un homenaje a Carabineros. Hasta de esos detalles se han preocupado. Y me mandaba una micro de niños de Pudahuel con 2 carabineros todos los días martes para que se atendieran esos niños. Tú no tienes idea cómo iban esos niños de contento a la salida de esta historia. Otras autoridades de comunas periféricas me mandaban las micros los días miércoles con niños para que vinieran a escuchar los conciertos que nosotros hacíamos en el Teatro Oriente. Y yo llenaba la platea alta solo con niños de comunas periféricas de Santiago a escuchar los conciertos de la Sinfónica, los conciertos de distintas artistas nacionales o internacionales que traíamos. Esa gratificación personal a mí me pueden dar el oro del mundo, pero nunca me va a dejar más contento que ver los rostros de esos niños al irse de vuelta a su casa. Eso es impagable, impagable. Un trabajo de esta naturaleza les cambia la vida. Por supuesto. Les cambia la vida. Por supuesto. Se ha comprobado con otros ejercicios que yo hice alguna vez en unos cursos de crecimiento personal, que si tú le das a un niño una experiencia de amor, o en este caso, una experiencia de cultura, donde por tener la experiencia ese niño va a experimentar una transformación en el ser y en su conciencia, esto queda como una marca en el cerebro que después el niño va a tratar de recrear en su vida futura, por haber tenido esta experiencia maravillosa. Y yo, es que tú diste en el clavo con lo que acabas de decir. Claro, y yo tuve en una experiencia de esa que fue masiva, que tenía que ir a un orfanato, que tenía que estar en contacto con un niño, no llevarle ni siquiera una pastilla, sino que en la experiencia darme 100% a ese niño y amarlo por una media hora, una hora, y estar ahí. Y esa experiencia la replicamos en orfanato, en ancianato, en estos albergues de gente vaga, y hicimos la experiencia, vimos lo que nos pasaba a nosotros, porque en esta experiencia no era solamente lo que le pasaba al otro. Ahora, la expansión que yo sentí con este niño y el cómo lo amé y cómo él me amó, ¿ya? Porque le hice cariño, conversamos. Yo llegué tan transformada que después cuando vi a mis hijos, me di cuenta que a ese niño lo quería tanto como quería a mi hijo. O sea, no solamente yo le había dado a él esa experiencia, sino que él me había dado esa experiencia a mí, y ese experimento se llamó la gota de miel. Cómo uno ser en un momento, por un instante, una gota de miel. Y eso que tú hiciste con la cultura crea lo mismo, porque esto es algo investigado por la psiquiatría. O sea, que nos metió en eso era un psiquiatra, y él nos dijo, con esta experiencia, el niño va a tener un cambio profundo
para el resto de su vida. Así que esto que tú hiciste, que tal vez tú no tenías idea de lo que provocaba eso, es esto, es lo mismo. Pero te voy a contar una historia que yo creo que de las cosas que me han afectado en lo íntimo a mí, es ver niños enfermos de cáncer. Es una experiencia tremendamente fuerte, y esto lo vi yo en reiteradas oportunidades en el Calvo Maquena, donde está el pabellón para los niños enfermos de cáncer. Como por el Instituto Cultural de Providencia había una relación muy estrecha con una gran cantidad de artistas de distintas temáticas, se armó un proyecto para ir en ayuda psicológica de los niños con cáncer en el Calvo Maquena. Y varios artistas se hicieron cargo de esto. Nosotros poníamos elementos, ayudábamos dentro de lo que era posible para que este proyecto se materializara. Se pintaron las salas de colores vivos, se hicieron dibujos en las paredes, se les ayudó, se les enseñó a pintar, y ese par de horas que los niños con sus asuntos de quimioterapia o qué sé yo, que vivían ahí, era tremendamente enriquecedor porque tú ayudabas a sobrellevar el dolor. Y eso también es un trabajo que a través del arte, también psicológicamente estudiado, provocaba un desarrollo de mejoría sustantivamente mejor que con el tratamiento normal. Si tú le agregabas este elemento adicional, aumentaba el nivel de posibilidades de mejoría más rápida del niñito. Desgraciadamente todas estas cosas tienen comienzos felices y qué sé yo, y se mantienen durante un tiempo hasta que las cosas se van perdiendo en el camino, y cambian las autoridades del hospital, cambian las autoridades de la municipalidad, cambian los planes, y obviamente una iniciativa de esta naturaleza también se pierde. Pero lo relevante de eso es que fuimos capaces de estar ahí. Entonces, fuimos capaces de hacer eso y fuimos capaces de demostrarle a la sociedad y a la ciudadanía de que este no era una institución de élite, esta era una situación que estaba inmersa en la problemática de la sociedad que estaba circunscrita en Providencia, y en Providencia el Calvo Maquena era un hospital importante circunscrito en la comuna. Y por lo tanto, así el niñito viniera de Punta Arenas o de Arica, estaba pasando su enfermedad en la comuna y había que ayudarlo. Entonces, esas cosas las hace uno cuando tiene equipos y cuando hay gente con voluntad de crear. Y estas cosas son también tremendamente motivadoras para darle también un sentido. Yo no soy muy bueno porque no me gusta darle apellido a las cosas. El arte es arte en su expresión absoluta. No es arte social, ni es arte... No, es arte. Pero si a través de la gestión cultural se puede asociar con un programa social, no hay ningún problema. De hecho, no hay ningún... Y de hecho se hizo. De hecho se hizo. Y ojalá que esto no sea algo del pasado solamente, sino que esto se pueda llevar al futuro. Ahora estamos muy detenidos con la pandemia. Yo hice un par de clases para una fundación que hace talleres de arte terapia, de producir esto, pero ojalá esto fuera masivo y que al arte se le diera la importancia que tiene, porque hoy día en los colegios, igual que la filosofía que se eliminó, o la historia que se quiere eliminar, todo aquello que nos sustenta es algo que hoy día se quiere eliminar. Estamos en lo que dijiste tú, en la deconstrucción. Bueno, por cierto, ahora yo creo que las instituciones que están a cargo de la
de la cultura en términos de una administración, de una gestión, el sistema operativo de la... Yo creo que tiene que cambiar. Tiene que producirse un cambio radical. Las instituciones comunales deben cambiar los enfoques, deben desarrollar planes muy activos para definitivamente sacarle de la cabeza a las autoridades políticas que el arte no es para entretenerse. El arte es una forma de ayuda para vivir mejor, para mejorar la calidad de vida. Y si bien es cierto, la entretención es un elemento importante, pero no es el fundamental del arte. Por lo tanto, que al alcalde que tiene en su cabeza la idea de que el arte solo sirve para entretener, mejor se vaya a su casa y ahí se entretenga viendo los monitos de la televisión o leyendo una revista cómica, pero no dirigiendo una comuna. Entonces, en ese contexto, todas estas instituciones tienen que girar, porque lo que le hace falta a este país en términos urgentes es ser coayudante del proceso educacional, entrar de lleno con los jóvenes y poderlos sensibilizar en las materias esenciales del comportamiento humano, el arte, la filosofía, la historia, de tal manera de que con esos elementos, que si no los quiere dar la escuela, si no los quiere dar la universidad, bueno, estas instituciones son las que tienen la obligación de darlas. Y ese es el fundamento, el giro que tienen que tener todas para que el país eleve su estándar cultural. Bueno, creo que vamos a empezar a dar término a esta sesión que me imagino que ya vamos a coleccionar muchos enemigos. Pero no importa. A esta altura de tu vida y de mi vida, ya nos podemos dar el lujo de decir y de pensar lo que sentimos y lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y eso es parte de ser artista y eso es parte de ser gestor cultural, en que uno ya puede manifestar su voz. Así que yo te agradezco mucho. Probablemente vamos a dejar como un tema árido y polémico. Vamos a dejar pasar un tiempo y después nos vamos a volver a juntar de nuevo. Espero que eso que tú dijiste de las municipalidades, eso se cumpla, porque ver el estado de situación que estamos viviendo, la política, el arte, es algo muy difícil de vivir con eso y de soportar esta situación. Y yo espero tener el optimismo que tú tienes como para que todos estos deseos se lleven a cabo. Así que te doy la palabra para que tú termines y nos despedimos y agradecemos. Y sabemos que esto tal vez no fue muy agradable, pero así es la vida. Así que sigue tú, Osvaldo, y te despides. Te agradezco mucho, Eva, la oportunidad de estos dos programas en que hemos compartido, y tal como tú dices, a lo mejor nos hemos hecho de un canasto de enemigos, pero bueno, la vida es así. Gracias, David, por ayudarnos en este programa. Pero yo tengo una reflexión final. Yo creo que existen todavía las esperanzas de que Chile pueda ser distinto, girar el timón, recuperar nuestra capacidad creadora, nuestras voluntades patrias en el sentido de defender los elementos esenciales de nuestros valores, de nuestra nacionalidad. Pero para eso, Chile requiere con urgencia un líder. Si los pueblos no tienen líder que los conduzca, están condenados a fracasar. Y dentro del espectro que hoy día se ve, desgraciadamente, no hay ninguno con esas características. Es de esperar que surja un líder que lleve adelante los grandes temas. Y yo por ahí escuché a uno de todos, que dijo que uno de los temas esenciales al que hay que abocarse es la cultura.
y no tengo ningún problema en no mencionarlo, más allá de, no es un hombre con el cual yo tengo un vínculo ni nada, lo estoy mirando en el espectro. Creo que puede ser, es un hombre joven, muy inteligente, esforzado, salió adelante con su esfuerzo personal. Y Sebastián hizo un esquema de su planteamiento, me llamó la atención y dije, caramba, pareciera ser que se vislumbra un líder, y ese es Sebastián Sichel. Yo espero que le vaya bien, no tengo compromisos políticos con nadie, estoy haciendo un análisis absolutamente objetivo de los planteamientos que ha hecho. Nunca he hablado con él, nunca he estado cerca de él, pero como buen observador y como buen crítico, todavía, a pesar de estar decrépito, puedo juntar 3 ideas y sacar de eso una ecuación. Y creo que por ahí hay un tema que puede ser interesante. Así que les agradezco mucho y espero tener la oportunidad en otro momento de compartir las experiencias que vamos a construir, porque yo soy un hombre todavía muy optimista y creo, Eva, en Chile y creo en los chilenos. Muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos. Y David, otra vez, muchas gracias por tu colaboración y gracias a Estadio Israelita Maccabi. Y me gracias a todos. Un beso. Hasta la próxima.